Este capítulo está presentado por Homework Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con flow. Y yo digo, bueno, yo no quiero ser normal, ¿no? O sea, quiero, Exacto. quiero dentro de mis capacidades ser como lo mejor que pueda o Sí. el mejor rendimiento que yo pueda. Entonces, de hecho, por eso empecé a trabajar con este equipo, porque lo que hace es justo llevarte a tu alto rendimiento de tu cerebro. Porque midieron millones de cerebros Ah, de wow. ejecutivos de alto nivel, de deportistas igual de alto nivel, de músicos, etcétera. Dijeron, los patrones son similares, independientemente de si eres el CEO de Google o si eres un atleta de las Olimpiadas, hay patrones de alto rendimiento que son similares, entonces vamos a tratar de llevarte Wow. ahí. Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Manuel del Valle, soy su anfitrión en este espacio llamado Buscando el Flow. Y hoy estamos estrenando un capítulo más. Estos últimos 2 capítulos han sido un poco más enfocados en la parte maravillosa que es nuestro cerebro. Y precisamente queremos explorar cómo las personas con estos brain hacks y con estas técnicas y con todo este conocimiento tan increíble de lo que es nuestro cerebro, cómo podemos personas comunes y corrientes como todos nosotros accesar estos estados de flow. Y para esto les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es una maestra, déjenme saco mi acordeón, aquí está. Es maestra en psicología de la salud, estudió su maestría en Barcelona y además en terapia cognitivo-conductual. Ella se ha especializado en los últimos años en una técnica que se llama neurofeedback, que ya nos contará más adelante en qué consiste el neurofeedback, pero yo estoy emocionadísimo y muy intrigado de conocer cómo funciona esta técnica, cómo puede, con un tratamiento, con una terapia, cómo puede alterar nuestro cerebro y bueno, cómo nos puede ayudar también a ser más productivos, a ser más felices, a tener menos ansiedad, a tener mejor salud mental. Y en fin, para no hacerles el cuento largo, les quiero presentar a Janet Marcos. Janet, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, hola. Qué gusto tenerte por acá, Janet. Como decía en la introducción, estoy intrigado y encantado de tenerte, de tener una experta como tú aquí en Buscando el Flow. Estoy seguro que todos los que nos están viendo o escuchando van a estar igual de intrigados que yo por conocer de qué se trata todo esto del neurofeedback. Y bueno, para empezar, Janet, cuéntanos un poquito de dónde vienes, en dónde te encuentras y a dónde vas, mi querida Janet. Ok, claro. Pues bueno, yo estudié psicología, como ya dijiste, luego hice la maestría y siempre me gustó muchísimo la parte del cerebro y como la parte más científica de la psicología. Entonces, desde el principio empecé a hacer algo que se llama biofeedback, que de ahí justamente viene el neurofeedback. Este, mm, entonces empecé con esto de biofeedback, eh, que es esta parte de controlar tu sistema nervioso autónomo, este, y de ahí empecé como con esta onda de las ondas cerebrales, y ahorita pues ya me certifiqué y ya llevo mucho tiempo como trabajando en esto y he tomado varios cursos y cosas de neurociencias y pues aquí estoy. Oye, y cuéntame algo, ahorita que dijiste biofeedback, ¿cuál es Ujú. la diferencia de biofeedback y neurofeedback? O más bien, ¿cómo funciona todo este tema? Pues sí, biofeedback es eso, te enseñan, es más como para, bueno, se usa mucho para manejo de estrés, entre otras cosas,
pero lo que hacen es enseñarte a controlar igual por medio de retroalimentación tu ritmo cardíaco, tu tensión muscular, tu respiración que sea diafragmática. Hay algo que se llama, bueno, el famoso detector de mentiras. Ujú, Al final se usa para medir la ansiedad, ¿no? Es como el impacto que mm, tiene un pensamiento eh, a nivel corporal, a nivel fisiológico, más que si estás mintiendo o no, pero normalmente cuando mentimos nos ponemos pues, nerviosos, ansiosos, entonces por eso es que sirve. Pero con eso puedes medir con el polígrafo, que es este detector de ujú, mentiras, puedes medir la ansiedad y lo que te enseñan en biofeedback es justamente como técnicas preestresoras, de que si tú ya sabes que vas a dar una entrevista o que tienes una, no sé, junta muy importante o algún estresor que ya sabes qué va a pasar, puedas hacer técnicas para relajarte antes, también te enseñan técnicas para el después, entre otras muchas cosas, pero para tú poder estar en control de ese estrés o de esa ansiedad. Igual funciona con retroalimentación en el sentido de que te están midiendo, eh, por ejemplo, la ansiedad y tú haces cierto tipo de respiraciones y las empiezas a hacer bien, pasan cosas en la pantalla, ¿no? Es un, no sé, un paisaje oscuro y se empieza a volver de colores. O es una lanchita y empieza a avanzar si tú estás como en mm. este estado de, eh, pues, no estresado. Ajá, ajá. Okey, okey. Oye, entonces, y el neurofeedback, entonces, digamos que es, el neurofeedback forma parte del biofeedback, me imagino, ¿o no? Sí, Okey, sí, okey. el biofeedback empezó hace muchos años y después también se dieron cuenta que también podías retroalimentar las ondas cerebrales. Guau. Y entonces ahí empieza como toda esta parte de neurofeedback, eh, que es un poco más involuntario, porque no es que yo te digo, ay, pon tus ondas frontales en alfa, Exacto. y tú, ah, ok, y por medio de respiraciones, pues no vas a Ajá, llegar a, no es como el corazón, ¿no? Que lo estás sintiendo y tú sabes si se aceleró o si se bajó. sí. Normalmente tú no sabes en qué tipo de ondas estás haciendo y mucho menos en qué parte del cerebro. Entonces el biofeedback entra mucho más como la parte voluntaria y te dejan tareas, tienes que hacer respiraciones y en la parte de neurofeedback es como más inconsciente, porque es el Okey, cerebro entrenándose a sí mismo. okey. Oye, qué interesante, Janet. Y cuéntame un poquito, aquí tengo en mis preguntas, bueno, a ver, espérame, antes de pasar a esto, ¿cómo llegaste tú a apasionarte por este tema? ¿Cómo llegaste a decir en qué momento dijiste tú, ay, me interesa el cerebro y me interesa esta onda del neurofeedback? Cuando estudiaste psicología, a lo mejor en la carrera, ¿pensaste en algún momento dedicarte a esto o fue gradual? Pues fue un poco gradual. Yo la verdad nunca sabía qué estudiar. Este, entiendo que hay gente que, no sé, te dice, yo desde chiquito hacía Legos y siempre supe que quería ser Sí, 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 arquitecto, sí, ¿no? sí, sí. A mí no me pasó eso. Ya Ajá. justo como antes de empezar, que mis papás ya me estaban presionando y todo, yo decía, ¿qué hago? Y siempre me había gustado mucho como la parte del cerebro, pero no quería estudiar medicina. Entonces dije, bueno, voy a estudiar psicología y pues a ver qué pasa. Y ya en la carrera, la verdad es que no vi nada de biofeedback ni de neurofeedback. Algún maestro lo mencionó alguna vez, pero no era como alguna materia. Am, y buscando y leyendo, este, no me acuerdo en qué libro estaba yo leyendo que lo mencionaron y ya me metí a buscar, busqué quién lo hacía en México y ya pues me le pegué a una doctora que lo hacía y ella me fue enseñando pues casi todo lo que sé. Oye, y cuéntame un poquito, ¿el neurofeedback es algo nuevo, es algo del último, de los últimos años o cuándo empezó el neurofeedback? No de los últimos, bueno, más o menos, empezó hace como unos 50 años, Ah, digamos. okey. Pero cuando empezó también eran máquinas o equipos mucho más grandes, y la tecnología fue lo que se tardó como en ser para personas Sí. comunes, porque antes se hacía, por ejemplo, en la NASA se usaba mucho, se empezó a Ah, usar guau. mucho, em,
y en otros como laboratorios, hasta que vieron cómo hacerle para que lo podamos usar. O sea, Este, no era nada accesible, digamos. exactamente, Okey, exactamente. okey. ¿Y cuándo se empezó a popularizar, mucho más masivamente, digamos, en los últimos 20 años o qué? Sí, yo creo Más o que sí. menos. Yo creo que sí, más o menos en los últimos 20, 30 años, más o menos. Okey. Oye, Janet, y cuéntame una cosa, a ver, ahora sí entrando al tema del neurofeedback tal cual. Ahorita comentabas de las ondas cerebrales, ¿no? Ujú. En el flow, lo que he leído, ya tú me dirás si estoy bien o mal, es que, tenemos 5 ondas cerebrales, ¿correcto? ¿O son 4? Ya no me acuerdo si son 4 o 5. Depende, sí, 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 últimamente también se usan 5, sí. Sí, ¿verdad? Y bueno, lo que dice, algunos autores que he leído, es que cuando tú entras en flow, estás entre las ondas, ¿era teta y alfa, Alfa. será? Sí, ¿verdad? Entre las alfa y las teta, estás así como que, entre una y otra. Ese es el estado de flow, que dices que estás súper enfocado, pero al mismo tiempo tienes como energía, y algo que me llamó mucho la atención y que me encanta, es que normalmente pensamos que cuando estás en una situación así de alto enfoque, usamos más parte de nuestro cerebro. Y acá en flow es todo lo contrario. En flow, como que todo lo demás de tu cerebro se apaga y entras en este estado así de que se te va el tiempo, etcétera, etcétera. Y es muy curioso porque todo tiene una explicación científica, ¿no? Las partes de tu cerebro que detectan el tiempo, el espacio, se apagan, entonces te vuelves como que se oye muy místico, ¿no? Pero te vuelves uno con la actividad que estés haciendo. Pero bueno, ya me clavé yo y la experta eres tú. Cuéntanos un poquito de las ondas cerebrales. ¿Cómo funcionan las ondas cerebrales? ¿Qué son las ondas cerebrales? Para los que no conocen. Claro, claro, sí. Bueno, el cerebro al final funciona como por 2 cosas, por la química, que son los neurotransmisores, que son dopamina, serotonina, todos esos. Cualquier, medicamento que dan los psiquiatras va por eso, pero también funciona por electricidad, que es el impulso eléctrico, y ahí son las ondas. Ok, Como tú dices, existen 5, dependiendo de los hertz, que es la medida. Este, y sí, o sea, como tú dices, lo que pasa en un estado de flow es, em, como la parte prefrontal, que es toda la parte de juicio, de lógica, de pensamiento racional, se apaga y empieza a funcionar todo lo demás del cerebro. Entonces, tú no estás, porque todo el tiempo estamos pensando, ¿no? En lo que estamos ujú, haciendo, en si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Entonces, justamente en el estado de flow es, pues, esta parte de fluir, ¿no? De no estar juzgando y de no estar pensando si lo estás haciendo bien o mal, sino simplemente hacerlo. exacto. Y estas ondas, a ver, si nos puedes hacer como una especie de repaso de las ondas cerebrales, o sea, cuál es digamos, la secuencia lógica, ¿no? Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, cuando estás dormido son las delta, Sí. sí, ¿no? Por ejemplo, cuando estás dormido son las delta. Es que, a ver, estoy confundido porque normalmente, pues, el alfabeto griego es alfa, beta, gamma, ¿no? Pero no va en el mismo orden, No, ¿correcto? O no sea, va en el mismo orden. es diferente. Entonces, Es cuéntanos un diferente. poquito, cuán o sea, en el neurofeedback, ¿cuál Ujú. es con respecto a las ondas cerebrales, cuál es el objetivo? Okey, okey. Sí, bueno, la primera parte, primero son las delta, que como tú dices, son de sueño o de coma, o sea, son de sueño. Okey, Normalmente no las hacemos despiertos. Las teta van después y son igual, se consideran como ondas lentas, este, y también
también se producen en el sueño, y un poco en la vigilia, como tú dices, cuando estamos en algún estado como de meditación profundo, este, y de no mucha conciencia, pues. Ok, Em, las ondas alfa, esas son como las más de meditación, más de mindfulness también, porque son las que te ayudan a estar en donde estás, ¿no? O sea, que tu cerebro esté en lo que estás haciendo, justamente, ¿no? Que no estés pensando en lo que vas a hacer o en lo que ya hiciste, sino que estés. el Por presente. eso, exacto, por eso Ok, se habla mucho de ellas en mindfulness, que ahorita está como muy en auge. ok, Este, después van las beta. Las betas son ondas más rápidas, este, y son las que nos ayudan a hacer cosas, nos activan. ok, Pero también existen las betas rápidas, que, que son las como más como de ansiedad y de ok, estrés. ok, Y al final están las gamma. Las gamma son más como de creatividad, ok. este, y pues sí, de creatividad se considera. ¿Y las gamas son rapidísimas, o qué? Sí, Okey. sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué esas, por ejemplo, por qué en las gamma no estás, o más bien, se puede estar en flow estando en ondas gamma, o más bien es otro rollo? Sí, o sea, el flow no nada más es del tipo de ondas que estés haciendo, también, sino de cómo se esté comunicando un hemisferio con el otro y cómo esté Okey, en sincronía igual, pues las diferentes partes del cerebro, ¿no? También dependiendo de la actividad que estés haciendo. Obviamente okey, para llegar a un estado de flow, primero, o sea, haciendo una actividad, primero necesitas repetir esa actividad por mucho tiempo, para que la puedas hacer como en automático, y puedas tener okey. esta parte de no estarla pensando. Este, justamente estaba leyendo que decían, digo, hay diferentes como teorías, pero que necesitas aproximadamente como 400 repeticiones para hacer una sinapsis nueva, que es como Ah, una conexión nueva. Entonces, ahorita que estamos en enero y la guau, gente está como en hábitos, este, necesitas repetir y repetir, ser muy consistente para que algo haga esa conexión en tu cerebro y cada vez se vuelva más fácil. okey, Este, y en todas las actividades nos pasa eso, ¿no? Si tú quieres tocar un instrumento, si quieres jugar un deporte, obviamente al principio no puedes entrar en flow haciéndolo porque necesitas pensarlo mucho, porque no lo claro, sabes hacer, tu cuerpo no sabe bien qué tiene que hacer. Hasta que lo vas repitiendo, y ya lo puedes hacer como en piloto automático. claro. Muchas veces a todos, bueno, los que aprendemos a manejar, nos pasa que al principio estás el espejo, el otro espejo, el Sí, 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 clutch, sí, el no sí, sé sí, qué, sí. y vas así todo tieso. Yo me acuerdo que al principio llegaba y hasta me dolía de que Sí, 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 estaba claro, de la agarrando el tensión. volante fuertísimo. Y hoy en día te subes, o sea, después de, no sé, 10 años de estar manejando, te subes y ni lo piensas, ¿no? De ya nada más pones el acelerador y llegas. Es Exacto, más como un exacto. piloto automático. Oye, Porque o al final el incluso cerebro, perdón. ajá. No, 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 te iba a decir que incluso cuando te bañas, ¿no? Que te bañas, a mí me ha pasado que me baño y me lavo el pelo y digo: "Ah", y me lo vuelvo a lavar porque no sé si ya me lo lavé. Como lo haces tan automático, ya ni Exacto, lo piensas, ¿no? Simplemente lo haces, exacto, ¿no? exacto. Y al final el cerebro busca, como es el órgano que más energía utiliza, busca siempre ahorrarla. Entonces Okey, siempre buscamos como atajos o hacer las cosas sin usar tanta energía y por eso hacemos cosas como en piloto automático, que no es que esté mal, no necesitas estar consciente y estar usando tu energía sí, todo el tiempo porque también es muy cansado. claro. Oye, y cuéntame algo, Janet, ¿cómo influye? Ahora sí, si nos quieres contar cómo funciona el neurofeedback, tal cual, porque estaba escuchando. Creo que en Instagram lo pusiste, ¿no? Que son por medio de estímulos auditivos y visuales, ¿no? Entonces, por medio de música y por medio de lo que no entendí es las películas de Netflix. O algo así pusiste, ¿no? Sí, Cuéntanos un sí, sí, poquito sí. cómo funciona esto. Sí, sí, pues al final eso, lo que se hace es medir las ondas, se Ujú, hace un escaneo que le llamamos escaneo neurocognitivo, digo, te puedes encontrar diferentes nombres, que lo que hace es medir cómo están funcionando las ondas en tu cerebro, en qué lugares,
y se hace en ojos cerrados, en ojos abiertos y haciendo una tarea para ver como todos los estados. Digo, no es invasivo, es como si yo te pongo un termómetro, ¿no? Solo Ujú. te pongo unos electrodos que solo se usan para medir, no te hacen nada, Ok. ni te meten nada, ni nada. Es que muchísima gente me pregunta si son electroshocks o algo así, pero no es invasivo, nada más es eso, como si te pusiera un Es que sí termómetro. suena muy así como que, ¿no? Sí, Neurofeedback. ¿Te imaginas sí, que te sí, van sí, ahí a sí, sí. okey, okey. Si llegas y es una gorrita con 1000 cables y ¿qué me vas a hacer? Pero no, solo Okey. se usan para medir. Y después eso nos da mucha información de qué está pasando en tu cerebro y de cómo está funcionando. Em, ya con eso y con lo que la persona quiera trabajar, obviamente, se hace un plan para regular esas ondas. Y ya en las sesiones, es eso, tú te sientas, igual se ponen los electrodos para estar midiendo en tiempo real, y al final eso, hay estímulo auditivo que inhibe o recompensa ciertas frecuencias dependiendo lo que se quiera llegar. Y también en la pantalla, con Netflix, hay un programa que se conecta, que lo que hace es cuando tus ondas están reguladas, ves tu película bien, y cuando no empieza a parpadear o se empieza a volver oscura. Entonces eso obliga Guau. al cerebro a autorregularse para poderla ver bien. Okey. Pero, ¿cómo? O sea, es tecnología 100%, o sea, está conectado y detecta tus ondas, y en base a las ondas que detecte, ¿es el estímulo que se mueve? ¿Igual con la Sí, música? exacto. Hay diferentes protocolos dependiendo que estés trabajando, si la sincronía, si la coherencia, si digo, hay muchas cosas que se pueden trabajar, pero sí, al final funciona como un espejo de lo que está haciendo tu cerebro. Por ejemplo, el paciente, por decir, me imagino que has tenido, pacientes de muchos tipos, ¿no? Desde el que está consciente que tiene que resolver algo hasta el que no, va obligado a lo mejor por alguien, ¿no? Pero, ¿qué tanta colaboración tiene que haber del paciente? Porque me imagino que si va alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo, pues nada más se enoja porque no puede ver su película en Netflix o lo que sea, o no sé, ¿no? Estoy inventando, pero qué tanta participación tiene que tener el paciente o qué tan consciente tiene que estar de que está en un tratamiento? Sí, digo, la verdad no es O lo un mismo que niño, ¿no? como sí, sí, no es como psicoterapia que tienes que ser, pues, Sí, normalmente voluntario, porque, pues, tienes que ir a hablar. Este, te digo, es como mucho más, que el cerebro se está entrenando a sí mismo, pero, sí se dejan como algunos ejercicios, o se dan algunas recomendaciones que son importantes para hacer el trabajo, pues, de manera integral, ¿no? Porque por más que yo entrene a tu cerebro, si tú sigues haciendo lo mismo, por ejemplo, muchísima gente viene por problemas de sueño, ¿no? okey, Y por más que yo entrene a tu cerebro, si tú te duermes a las 5 de la mañana diario, con tu claro, celular acá, si cenas, no sé, pesadísimo y tienes pésimos hábitos de sueño, por más que yo entrene tu cerebro, no sé, no sé a dónde vamos a llegar. okey, Em, Igual, por ejemplo, cuando hay gente que consume sustancias, que marihuana o alguna otra cosa, son cosas que al final cambian tu estado del cerebro. Entonces no me dejan ver cómo funciona tu mm, cerebro normal. Em, okey, mm, Normalmente les pido a esas personas que traten, que hagamos una prueba, que tratemos de no consumirlas, igual con CBD o con otras cosas que sirven, pero al final te están alterando tus ondas cerebrales y no dejan como claro, verlas en natural. claro, Este, y es necesitar siempre como algo externo que te regule. Aquí lo que tratamos es de que tú lo puedas hacer solo sin nada externo, incluyendo café, incluyendo mm, Red Bull, lo que se te ocurra, ¿no? okey, okey. Este, Qué interesante. Oye, Janet, y cuéntame algo, por ejemplo, eh, cuando una persona va, a ver, ¿qué es lo qué es lo principal que tratas en neurofeedback? Había escuchado que
por ejemplo, ansiedad, salud mental, bueno, salud mental involucra todo, ¿no? Pero Ujú. adicciones, ahorita mencionaste el sueño, pero ¿qué es lo principal que por lo que llega la gente contigo a neurofeedback? Sí, en niños lo principal que llega es TDA, que es Ok. déficit de atención, que son papás o que no quieren medicar a sus hijos por alguna razón, o que ya los medican, pero quieren bajarles el medicamento o buscar como otra opción. Ah, wow. Este, sí, es lo que más llega en niños, Ok. impulsividad, como problemas de comportamiento, igual y niños luego que son muy enojones y pegan o gritan o esto, o que les cuesta mucho trabajo la escuela y no están poniendo mucha atención. Y en adultos lo que más llega es problemas de sueño, ansiedad y depresión ahorita. Ok, ok. Oye, me imagino que la pandemia fue un disparador de muchos problemas de salud mental, ¿no? O sea, Sí, sí, principalmente definitivamente. ansiedad, etcétera, ¿no? Sí, Oye, y a ver, sí, y mencionabas también que el cerebro funciona, y hace unos minutos mencionabas, ¿no? Que funciona a base de patrones y de repeticiones. Aquí el neurofeedback tal cual funciona así, con entrenamiento a tu cerebro, poniéndole ciertos patrones, o cómo, o cuál es la teoría detrás de este tratamiento de ponerle imágenes y música a los pacientes. ¿Cómo funciona biológicamente, digamos? A ver sí, si nos lo puedes explicar así sí. con manzanitas. Sí, seguro. Este, sí, nosotros vamos haciendo diferentes patrones, en la vida, así como tenemos diferentes hábitos, también vamos haciendo diferentes patrones de energía cerebral. Que tu cerebro ya se va por ahí justamente por repetición, por tantas veces que lo ha hecho, este, ya va haciendo como estos patrones y cada vez se van haciendo más fuertes. Lo que tratamos de hacer con neurofeedback es romper como los patrones que no están sirviendo, em, para buscar que el cerebro al final sea más flexible, que puedas entrar al estado que necesites y que tu cerebro te ayude, ¿no? Yo a los niños mucho les digo que es que tu cerebro te ayude a lo que tú quieres hacer. Si te quieres dormir, perfecto, que te ayude. Si te quieres poner atención, que te ayude, ¿no? Si quieres estar tranquilo, también. Este, entonces, sí, o sea, nosotros vamos haciendo diferentes patrones. Por ejemplo, si yo tuve alguna niñez muy estresante, no sé, porque sufrí de papás negligentes o por algún abuso o porque me hacían bullying en la escuela o por lo que tú quieras, eh, obviamente nuestro cuerpo reacciona ante eso y vas haciendo, al igual que hábitos de comportamiento de que puedo ser, no sé, o más agresiva o puedo ser una persona muy retraída por haber vivido eso, también en el cerebro pasan cosas, que puede ser que yo sea muy sensible al estrés, ¿no? Em, entonces, pues si yo fui reforzando eso en la vida por la vida que tuve, por el contexto que tuve, igual por mi propia personalidad, carácter, etcétera, se van formando estos patrones. Que al final luego ya somos adultos, que igual como la gente que va a terapia, ¿no? Que dice, bueno, es que llevo toda la vida haciendo esto y ya no lo quiero seguir haciendo porque ya no me sirve. Seguro en algún momento te sirvió y por algo lo hiciste, pero hoy en día tal vez ya no te sirve eso, estarte estresando por todo porque pues ya tienes trabajo, hijos, mil cosas y necesitas funcionar pues mejor. Claro. Entonces al final es eso, intentar como que el cerebro justo llegue como a su lugar de alto rendimiento, donde tú puedas hacer lo que tú quieras hacer y tu cerebro te ayude a lograrlo. Pero cómo funciona? O sea, por ejemplo, a ver, digamos alguien con un trauma, ¿no? Alguien que Ujú, sufre un trauma, ujú, de niño o de niña, alguna, situación de abuso o qué sé yo, ¿no? O algún accidente, este, ¿cuál es esa? A ver, esa persona, ese niño, ahora adulto, a lo mejor aprendió, mal aprendió, digamos, que
no sé, ciertas conductas o ciertas cosas son negativas cuando no necesariamente lo son. Ujú. Entonces, el neurofeedback, tal cual como, o sea, ¿cómo haces este tratamiento, no? O sea, ¿cómo le quitas esa creencia? Este, a ver, yo sé que es un poco técnica la pregunta, pero ¿qué es lo que pasa en el cerebro con el neurofeedback que le logra, pues no sé si la palabra sea quitar ese trauma o aminorarlo o aligerarlo? ¿Qué es lo que pasa? O sea, las ondas se aprenden a comportar de diferente manera o estos estímulos, no sé, o sea, porque me imagino lo que cuentas de la maquinita que te detecta tus ondas y te hace que veas tu película mal, como que digo, ay, no, no puede ser así digo, me imagino que es muchas repeticiones, pero ¿cómo impacta eso en algo tan fuerte como un trauma, no? O sea, ¿cómo le puedes mover algo tan grave y tan profundo, no? Claro, claro, sí. Digo, al final, eh, la mente es una función del cerebro. Entonces, por ejemplo, en el trauma se ven ciertos patrones, que puede ser, hay unas partes acá que se llaman lóbulos temporales, que se refleja la actividad de la amígdala, que es una estructura que muchas veces se activa con el miedo. Ujú. Y la gente que vive estresada o en ansiedad o con ataques de pánico y todo esto, normalmente ondas beta rápidas, que son las que decía que son de ansiedad, muy, muy elevadas. Okey. Entonces, lo que se hace, digo, hay diferentes tipos de trauma también, no me quiero meter tampoco mucho en el tema, pero, este, no es lo mismo si yo sufrí un trauma de que me agarró el terremoto y me pasó algo horrible, o si yo sufrí un trauma continuo, ¿no? O sea, si tuve unos papás negligentes que no me pelaban y no me hacían caso, que fue algo que se siguió dando por muchos años, es diferente cómo se refleja en el cerebro, obviamente. Este, entonces, regresando al tema, puedes ver como estos temporales muy rápidos, normalmente cuando hay algún trauma, y lo que haces es ir bajando esta actividad de beta rápida, Mm, este, para que el cerebro ya no esté percibiendo, porque el cerebro al final está hecho para sobrevivir, ¿no? Entonces, si algo nos lo sentimos amenazante, este, luego se prende, ¿no? O si algo nos guau. pasó, o sea, por eso muchas veces asociamos, ¿no? Y si alguien estuvo en un accidente, no sé, de coche, muchas veces después volverse a subir al coche le cuesta mucho trabajo. No sé si te perdí. No, aquí Después estoy, aquí subirse al estoy. coche, le cuesta mucho trabajo porque asocias, ¿no? Asocias coche con peligro, porque tu cerebro está hecho para sobrevivir. Dice, okey, aquí me pasó algo horrible, entonces no me vuelvo a acercar. Okey. Este, Entonces, esa parte de asociar es muy fuerte y al final, en neurofeedback es regular tus ondas para que esa amígdala, que es como la alarma del cerebro de peligro, este, no esté hipersensible, y no esté prendida todo el tiempo, ¿no? Porque si tú sufriste de un ambiente muy hostil, normalmente tu alarma se queda prendida porque, okey, tú aprendes que vives en un mundo peligroso y que todo el tiempo tienes que estar a la defensiva, porque así lo viviste. Eh, y es lo que te decía, tal vez hoy en día ya no, o sea, ya no vives con esos papás, o ya no sufres de ese bullying en la escuela y ya no necesitas estar todo el tiempo con la alarma prendida en supervivencia. Entonces, Okey. es como decirle al cerebro que estás bien, que ya no necesitas estar en protección todo el tiempo y que puedes ir bajando esa alarma para poder funcionar mejor. Guau. Porque al final todo lo que hace el cerebro, todo lo que hace el cuerpo en general, lo hace para estar en homeostasis, para buscar este balance, para estar bien, ¿no? Em, entonces también está mucha en la parte como de psicoeducación que se le dice, que es a los pacientes también decirles por qué su cuerpo está reaccionando de tal manera, ¿no? O sea, ¿por qué tu alarma está prendida? Pues sí, o sea, tiene todo el sentido porque viviste una situación muy, muy complicada y tu alarma se prendió para que tú sobrevivieras. También, por ejemplo, en los ataques de ansiedad muchas veces la gente no puede respirar
Ujú. y a veces hasta se desmayan. Y entonces tu cerebro dice, ok, no me está llegando oxígeno, entonces te desvaneces para que el reflejo entre por sí mismo, Ok, ¿no? ok. Entonces al final es tu cuerpo cuidándote, no es tu Wow. cuerpo tratando de molestar, ¿no? Este, Ok, ok, qué sí. interesante, oye. Oye, y por ejemplo, a ver, eh, ahorita hablabas de temas de ansiedad y de supervivencia, etcétera. Por ejemplo, los miedos. En capítulos anteriores hablamos mucho de miedo, ¿no? Ujú. Y un poquito menos científicas las últimas capítulos del podcast. Pero, ¿cómo traduces el miedo que sentimos todos, invariablemente? ¿Cómo lo traduces a nivel biológico, cerebral? ¿Y cómo puedes, a través del neurofeedback, el tratar de aminorar esos miedos? O más bien pues sí, de balancear esos miedos y de actuar con todos esos miedos, ¿no? Claro. O más bien, ¿cuál sería tu ataque al miedo, digamos? Sí, digo, dependiendo también de qué miedo estemos hablando, no es lo Claro, mismo una fobia, por ejemplo, me da miedo empezar un nuevo trabajo, ¿no? sí, O me da miedo, no sé, subirme a un vuelo, hablar en me dan público. fobia los aviones y no los puedo ni Sí, ver y jamás me subiría a uno. Este, te digo, al final el cuerpo te está advirtiendo que hay algún peligro por algo. eh, Cuando es un miedo aprendido, por ejemplo, que tu mamá le tenía miedo a los perros y entonces siempre que venía un perro se hacía para atrás y entonces tú ujú, fuiste aprendiendo, ok, los perros son peligrosos, entonces cada vez que vea uno me echo para atrás. Este, Ahí en cognitivo-conductual muchas veces le llaman exposición, ¿no? Que es exponerte de poco a poco, gradualmente, ante el estímulo para que tú vayas comprobando que no hace daño y que puedes estar con un perro y no te va a morder, ¿no? okey, Este, Ahora, otros miedos como lo que tú dices, de más como de hablar en público, eh, o eso, de que, no sé, voy a sociales, empezar ¿no? ajá, exacto, más sociales, igual, o sea, puede ser que sea algo aprendido, de que a mí en la escuela me pasó una vez que hablé en público y todo el mundo se rió de mí y desde ahí me da miedo, o puede ser, como más inseguridad ay, no me siento, como que le llaman síndrome del impostor, ¿no? De, ay, no me Sí. siento preparado y entonces no voy a decir, no sé, y la gente se va a dar cuenta que no soy tan inteligente como Ajá, me ajá, ajá. veían o como esta parte. Entonces es muy difícil la pregunta porque es dependiendo, ahí sí entra mucho más la Claro. parte psicológica de qué es lo que yo asocio al miedo o de dónde viene, este, o de dónde lo copié, ¿no? O sea, como saber eso, o sea, de dónde Okey. viene eh, y qué es todo lo que yo pienso con eso, ¿no? O sea, si yo pienso que voy a hablar en público y se van a reír, o si yo pienso que se van a quedar dormidos, o si yo pienso que van a decir, no, pues esta es una mensa, Ujú. ¿cuál es mi miedo? Pero igual, en cognitivo-conductual lo que se dice es exponerte, o sea, irte exponiendo gradualmente. Obviamente, si me da miedo hablar en público, no voy a dar una conferencia mañana, pero bueno, ¿qué es lo que menos me daría miedo? Pues tal vez ir a una fiesta en la que no conozco a nadie y platicar con alguien. Okey, okey. Este, y justamente es que o sea, que tu cerebro eh, quitarle este peligro, ¿no? O sea, porque el miedo viene de un peligro, es decir, o Sí. peligro real, que es me va a morder el perro, o miedo, como más, como tú dices, como más social, de se van a reír de mí, que también, que se rían de mí, yo lo percibo, pues, negativamente. Claro. Entonces lo trato de evitar. Eh, si yo me voy exponiendo poco a poco, voy comprobándole a mi cerebro que no pasa nada, ¿no? O Okey. sea, yo hablé con alguien en una fiesta y nada, estuvo bien. Okey, entonces Okey. no es tan peligroso como yo pensaba. Ya. Este, entonces tal vez a la próxima puedo hacer como algo más grande hasta llegar a mi meta, que sería dar una conferencia, ¿no? Okey. Este, pero es Oye, a ver, justo enseñarle al ahori cerebro. ahorita me recordaste algo que me da mucha risa. Este,
cuando tengo un hijo hoy de 15 años, que ya es todo un adolescente, pero de chiquito, de los 4 años, me acuerdo perfecto que le puse la película de Batman. Y yo pensaba por dentro en esta teoría, ¿no? De decir, a ver, si le pongo esto y ve que no pasa nada, pues está bien, ¿no? Como que lo voy entrenando para que no le dé miedo. Pero no sé si haya hecho bien o mal, porque a lo mejor se quedó traumado con el pingüino o lo que fuera. Digo, yo creo que no, porque la verdad es que es un chavo bastante sano. Pero, por ejemplo, en esa teoría, ¿estuve bien, estuve mal? ¿O qué aconsejas? Porque también exponerte a ciertas cosas cuando tu cerebro no está tan maduro, no sé qué tan, qué tan saludable puede ser. Después me sentí el peor papá del mundo. Dije, pobre de mi chamaco, ya lo asusté, va a tener pesadillas con el pingüino, vete a saber qué, pero este, ¿dónde está esa línea, no? Entre exponerte a algo, ¿no? Que a lo mejor obviamente no te va a hacer daño físico, pero a lo mejor psicológico sí, ¿no? O que puedas tener pesadillas o lo que sea, ¿no? No. ¿Cómo manejas ese tipo de cosas, por ejemplo? Claro, sí. Digo, cuando somos niños, casi todo lo que aprendemos es, pues, de nuestros papás, principalmente, y ya cuando vamos a la escuela, del maestro, ¿no? Eh, Ahí, pues, o sea, tú lo expusiste, pero él no tenía miedo. Entonces, o sea, por ejemplo, el ejemplo que yo que te decía de los perros es, si yo no viví con unos papás, o una hermana, o lo que sea, que le daban miedo a los perros, y nunca me mordió un perro, y nunca vi una película que me traumó de un perro que se come una persona, yo qué sé, igual y yo no desarrollo eso, igual y no me encantan los perros, pero tampoco me dan miedo y camino normal por Chapultepec Ajá, o por cualquier parque donde haya muchos perros. okey. Este, o sea, si a tu hijo no le daban miedo los pingüinos, este, sí, sí eso, si él ve algo que lo trauma, no creo que Batman, digo, a algunas personas les pudo haber causado eso. Si él ve algo o vive algo que lo trauma, y ahí es cuando ya tienes que empezar a exponerte poco a poco. Okey, okey. Normalmente no nos exponemos a las cosas que nos dan miedo, ¿no? Las vas evitando. Exacto, exacto. Este, como también los problemas, ¿no? De que hay las personas que, que tienen un problema y siempre evitan. Ya Claro, como que claro, te da claro. miedo la confrontación, entonces evitas y entre más evitas, más grande se puede hacer el miedo. Exacto. Mira qué Este, importante, claro, totalmente. Sí, y también algo muy importante es que al final el cerebro no distingue cuando algo es real o cuando te lo estás imaginando, que funciona para las 2 partes, ¿no? Mm, O sea, funciona del lado, digamos, como más negativo, en el sentido de que, este, no sé, si yo salgo a caminar por la calle y de repente un coche casi me atropella, es normal que mi corazón se acelere, que me ponga pálida, que mis músculos se tensen, que la respiración se me claro, haga más rápida, totalmente normal. Y lo que te decía, es para sobrevivir, ¿no? Para que yo pueda reaccionar y moverme, correr, claro. lo que tenga que hacer. Pero si yo después estoy en la noche en mi cama acostada, con mi cobija delicioso y de repente empiezo, no, es que estuvo horrible, no, es que casi me muero. Y me empiezo a imaginar, mi corazón otra Otra vez vez, va a empezar sí, claro. o sea, todo lo fisiológico se vuelve a aprender con los pensamientos. Este, por eso la ansiedad es tan difícil a veces, porque muchas veces lo que la está activando es todo lo que yo estoy pensando de lo que pasó, de lo que va a pasar, más que la realidad, que los hechos. Okey, okey. Em, y funciona del lado positivo en el sentido de que por eso está todo esto de visualizaciones, este, mucha gente que hace peak performance, que hace cosas de alto rendimiento, hace visualizaciones para ser más eficiente. Y muchas veces, como tu cerebro ya lo vivió, de cierta manera, lo trata de replicar. Este, entonces Mm, tratas de irte por ese lado. Por eso, eso, la gente que hace alto rendimiento, que muchas veces hace como estas visualizaciones, sí, científicamente sí sirve porque tu cerebro no está distinguiendo que no está pasando. Entonces piensa que sí, dice, okey. ok, ya lo pasé. Entonces Ah, qué lo puedo volver interesante. a hacer igual.
A ver, y platícame un poquito más de esto porque está interesantísimo. Los peak performers, ¿no? Hablábamos antes de empezar a grabar, hablábamos em, de que es muy común o muy fácil más bien para los peak performers, no para los peak performers, perdón, para los atletas de alto rendimiento, es Ujú. muy fácil entrar en flow para ellos, ¿no? Porque se están jugando la vida literal, ¿no? Alguien que se está aventando en paracaídas, alguien que está esquiando, alguien en bici o lo que sea. Pero para alguien que trabaja todos los días detrás de una computadora o a lo mejor que trabaja con qué sé yo, en situaciones muy, muy cotidianas, ¿cómo logran ellos entrar en flow? Entonces, a ver, ahorita hablabas de la visualización, ¿no? Y a mí me hizo mucho sentido. Yo decía, ay, pues la gente que escribe cosas así, como frases bonitas, pues, o sea, ¿cómo, no? Y ahorita ya me queda mucho más claro eso porque es muy cierto, ¿no? Si tú entrenas a tu cerebro a percibir eso, como que se va, pues de alguna manera, valga la redundancia, se va entrenando, se va educando a sentirlo. Pero a ver, para no salirme un poquito del tema, los peak performers o los atletas de alto rendimiento, Ujú. ¿cómo ayuda el neurofeedback a que sean mucho más productivos o esta visualización? Ya no sé si te estoy haciendo bolas preguntando muchas cosas al mismo tiempo, tú disculparás, pero bueno, son dos preguntas. El neurofeedback, ¿cómo ayuda a ser más productivo y a hacer más peak performance o a hacer funcionar de manera óptima? Y por otro lado, ahondar un poquito más en este tema de la visualización. Okey, sí. En neurofeedback, digo, hay diferentes equipos y cada quien como trabaja diferente. En el tipo que yo estoy trabajando ahorita, el sistema lo que hace es, este, como medirte contra tu propio cerebro, ¿no? Lo que dicen es, okey, medimos millones de cerebros, con ansiedad, de peak performance, con problemas de atención, con bla, bla, y estos son los patrones que normalmente se ven en estos cerebros. Entonces, Mm, al final, lo que trata de hacer es llevarte a este alto rendimiento, porque hay otros equipos que lo que hacen es decir, bueno, medimos millones de cerebros y esta es la media, ¿no? Esto es lo que la mayoría de la gente tiene, entonces vamos a llevar tu cerebro a lo más normal posible, que no sé ujú, si, si existe. Este, y yo digo, bueno, yo no quiero ser normal, ¿no? O sea, exacto. quiero dentro de mis capacidades ser como lo mejor que pueda o Sí. el mejor rendimiento que yo pueda. Entonces, de hecho, por eso empecé a trabajar con este equipo, porque lo que hace es justo llevarte a tu alto rendimiento de tu cerebro. Porque midieron millones de cerebros Ah, de wow. ejecutivos de alto nivel, de deportistas igual de alto nivel, de músicos, etcétera, dijeron, los patrones son similares, Mm, independientemente de si eres un, el CEO de Google o si eres un atleta de las Olimpiadas, hay patrones de alto rendimiento que son similares, entonces vamos a tratar de llevarte wow. ahí. Ok. Eh, Y todo, perdón que eh, te interrumpa, y todo a través de las ondas, ¿verdad? Nada de neurotransmisores. Sí, todo a través de las ondas. Wow, Porque al ok. final funcionamos, yo sé que en la escuela y normalmente nos acostumbran a ver todo como por partes de que el sistema digestivo, el sistema Sí, respiratorio, el sistema sí, nervioso, sí, pero sí. al final es un sistema en sí mismo, entonces, y el cerebro también es un sistema en sí mismo. Entonces, si tú cambias los neurotransmisores, se cambian las ondas, si cambias las ondas, se cambian los neurotransmisores. O sea, si cambias los pensamientos incluso, también cambian los neurotransmisores, ¿no? O sea, por eso la psicoterapia al final, pues sí tiene una base científica de que se han hecho igual resonancias magnéticas y otros estudios de antes de terapia, después de terapia, de cómo cambia. Wow, ok. Ok, ok. Ay, qué interesante, Janet. Estoy, ya me echaste a andar muchísimo. Ya quiero buscar algo por acá de neurofeedback. Ahora que esté en México, más bien, te voy a buscar para seguir platicando. Oye, Va. Janet, y a ver, y antes de terminar, ya nos quedan unos 10 minutitos más o menos, Ujú. pero te quería preguntar, aquí tengo
hablando de los neurotransmisores, ¿no? Que eso Ujú. no hemos hablado. Yo me imagino, más bien no me imagino, es un hecho que como se comporten nuestras ondas cerebrales, la producción de ciertos neurotransmisores, ¿correcto? Más o O menos, ¿o sea, no? más o menos, como si yo hago mucho alfa, Ajá, tengo tales neurotransmisores. No si está es así o no. tan, no, no es como de que, perfecto, yo te voy a subir las ondas alfa porque tienes la dopamina baja. Okey, okey. No, no funciona tan, más como eso, como de patrones que yo estoy viendo. Y también hay, bueno, sí existen varios como biomarcadores, Ujú. este, de los neurotransmisores, pero normalmente no se usan porque son muy caros y son muy tardados, todavía no está como tan fácil. Entonces, si tú vas al psiquiatra y te dice, tienes bajo esto, esto y esto, Sí. eh, lo dicen como por cuestionarios, ¿no? O sea, yo te pregunto, ¿tienes estos síntomas? Entonces esto me indica que tienes bajo esto, pero no puedo saber qué Okey. tan bajo o qué tan alto o cómo lo tienes, ¿no? O sea, no me están dando Guau. una medida especial, ¿no? O sea, no es como cuando Claro, te haces exámenes de sangre que te dicen, tendrías que tal estar en cual. esto y tienes esto. Este, Sí, no, es más bien por hoy en día no estadística. es tan fácil, exacto. Es justo, o Okey, sea, medimos a 1 millón de personas, la gente que tiene estos síntomas normalmente tiene estos neurotransmisores más bajos o más altos. okey, Entonces, okey. o sea, no digo que no tengan una base para decirlo, sí la tienen, eh, pero no es tan personalizado, pues, o sea, no es tú, Manuel, te hice un estudio y salió esto, sino por mis Okey, preguntas eh, me llevan a pensar esto por estudios que se han hecho, pero no te lo he hecho a ti. No sé okey, si me okey, explico. okey. Sí, 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 perfecto, perfecto. Lo entiendo. Oye, y a ver, y por ejemplo, me voy a salir un poquito del tema, bueno, no, lo voy a conectar un poquito el tema, un poquito menos científico con el científico. En capítulos anteriores hablamos también mucho de resiliencia, ¿no? Ujú. Y de esta resiliencia que tiene el ser humano, esta capacidad de levantarse, ¿no? Después de una caída o de reconstruirse. Pero hablando del cerebro específicamente, yo lo relaciono con la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? ¿Cómo funciona y cómo lo enlazas con este tema de resiliencia? Okey. Sí, la neuroplasticidad es como de las cosas más fascinantes del cerebro, porque es esta capacidad que tiene de siempre estar, como reprogramándose, y también de que si pierdes una función, em, las partes de alrededor, o sea, si yo tengo un traumatismo, si yo tengo un golpe muy fuerte, las neuronas se mueren. Este, pero las de al lado muchas veces empiezan a tomar funciones que tomaba ese lugar, esas neuronas. También hay muchos casos como de gente que nace sin ciertos lóbulos, o sea, que nace que nace con solo un hemisferio y es Wow. compatible con la vida, ¿no? Y pueden hacer muchas cosas que pensaban que no iban a poder hacer porque dicen, no, es que tal función está en el lado izquierdo, entonces si naciste sin el El hemisferio lenguaje, ¿no? izquierdo, Ujú. exacto, pues no vas a poder hablar. Y es gente que al final aprende a hablar. Wow. Em, ¿Por qué? Porque las neuronas al final van haciendo conexiones, ¿no? Y siempre tienes esta capacidad de hacer nuevas conexiones, de aprender nuevas cosas. Por eso es tan importante, como siempre, estarnos reinventando de alguna manera. Que mucho dicen en neuroplasticidad, use it or lose it, ¿no? O sea, lo usas o lo pierdes. ¿Por qué? Este, entre más refuerces tú una conexión, justamente, pues más reforzada está y es más fácil hacer las cosas. Si yo empiezo a Okey. dejar eh, de usarlo, por ejemplo, pues hoy en día con toda la tecnología, justo tuve un paciente de 94 años, perfecto, o sea, que Ujú. se acordaba perfecto de todo lo que yo le decía, se acordaba me podía recitar poemas, y también de memoria a corto plazo, ¿no? O sea, yo le decía, acuérdate de estos números, se acordaba en la próxima sesión sin apuntarlos, nada. O sea, como una mente muy, muy capaz.
Eh, y justamente después yo me preguntaba, bueno, ¿cómo le hace este señor si yo hoy en día me dicen un número de teléfono ya no me lo aprendo? ¿No? O Claro, sea, claro. o una dirección y mejor la apunto o pongo Waze porque no se me vaya a olvidar. Exacto, Eh, y justamente es esto, ¿no? Como que la tecnología nos hace la vida más fácil, pero a la vez nos hace dejar de usar ciertas habilidades, ¿no? O sea, que ya estoy en el restaurante y para sacar la cuenta, pues saco mi calculadora. Mientras sí claro, lo podría hacer mental, pero ya no lo claro. estoy, o sea, son cosas que empiezas a dejar de usar, ¿no? O justo el Google Maps, que dices, bueno, ya no me tengo que aprender cómo llegar, siempre lo pongo y llego, ¿no? O sea, ya no me tengo que Claro. estar fijando. Como todo eso, eh, ya me desvío un poco, pero a lo que voy es No, no te apures. eh, que si no usas ciertas habilidades las vas perdiendo. Okey, okey, Entonces, sí, o sea, una regla principal de neuroplasticidad, le dicen use it or lose it. okey, okey. Este, Ah, qué entonces, si interesante. quieres que algo se quede, lo tienes que seguir haciendo y seguir haciendo. Oye, y por ejemplo, ahorita Este, que comentabas de este paciente, ¿cuál ha sido el paciente o la paciente que no necesariamente que hayas tratado tú, pero que hayas escuchado tú, que haya, eh, un caso así fascinante del de que haya podido salir adelante a través del neurofeedback, o algo que tengas tú muy muy en la cabeza, que digas: "Este caso fue, guau, de, transformación"? ¿Cuál claro. dirías que es así como icónico? Sin decir Este, nombres. sí, sí, claro, claro. Sí, sí, es difícil la pregunta porque hay como muchos que de repente te llaman la atención. Este, tuve un paciente con dolor crónico, que el dolor crónico es, pues eso, ¿no? Como esta parte de que, okey, te lastimaste o lo que sea, ya te curaron los doctores, ya te operaron, ya te lo que sea, pero te sigue doliendo. Que muchas veces pasa como como miembro fantasma, de Sí, cuando a alguien le amputan alguna extremidad y le sigue doliendo, que es sí. eso, ¿no? O sea, que tu cerebro se queda con el mensaje del dolor, con la señal de Wow. dolor y se tiene que apagar. Entonces, era un señor que había tratado de todo, o sea, que había ido a todas las clínicas de dolor que te puedas imaginar, este, y fisioterapias y todo, y tenía un dolor de espalda muy fuerte y con el neuro ayudamos como a bajar esa señal del dolor, porque el dolor al final ya no era de estructura, o sea, no era una estructura No que lo era estaba doliendo, físico. sino de Wow. función. Porque sí, o sea, cuando es algo de estructura, por más neurofeedback que yo haga, Claro, no claro. voy a poder hacer nada. Necesita hacer algo de función, para que ¿Qué se significa que sea de pueda, función? sí, o sea, que algo que no esté funcionando bien Mm. por las ondas o por los neurotransmisores, más que la estructura esté dañada. Ah, okey, entiendo. Por ejemplo, tengo Okey. mucha gente que viene con tinnitus, que es zumbido en el oído, Mm. eh, y eso, o sea, si tú te hiciste estudios de tu oído medio y está todo bien, perfecto, ven a neurofeedback y te puedo ayudar porque muchas veces se sube con la ansiedad, o con otras cosas, entonces se quita. Pero si tú tienes un problema en la estructura oído, por más No hay neurofeedback que yo manera, te claro. haga, no lo va a arreglar. Okey, okey. Perdón, regresando tantito al tema de neuroplasticidad, Ujú. para la gente que le guste ese tema, que es increíble, justo terminé de leer un libro que se llama The Brain That Changes Itself, o sea, el cerebro que se Okey. cambia a sí mismo, que es un libro increíble que resume como los Uy, avances de la me lo voy a echar. neuroplasticidad. eh, la verdad lo recomiendo mucho y ahí hay casos justamente muy fascinantes de cómo el cerebro pues eso, se cambia a sí mismo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Oye, y ya se nos está acabando el tiempo, Janet, pero no quería dejar de preguntarte 2 cosas que voy a conectar con esto que estamos hablando. Un caso que me encantó a mí, que me fascinó, no sé si conoces el caso de esta, senadora o política, estadounidense que se llama Gabby Gifford, que ella le dan un balazo en la cabeza Ah, ujú, y sobrevive milagrosamente al atentado.
y se queda sin poder hablar, ¿no? Ella no podía hablar, tenía, no sé si sea afasia o qué fuera, pero no podía hablar. Ujú. Y logra hablar a través de la música, logra hablar cantando una canción, o sea, las mismas palabras que ella no podía pronunciar, este, mm, que ella no podía pronunciar en un enunciado normal, las logra decir cantando, ¿no? Entonces ese caso me impactó y me fascinó. Y ahorita la escuchas hablar y no se oye del todo normal, pero habla bastante bien ya, etcétera, y se recuperó, pero increíblemente, ¿no? Entonces, te digo que la quería conectar porque sé que también tú estuviste en temas de baile, ¿no? Estuviste, no sé en qué disciplina tal cual, pero sé que estuviste en baile. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo impacta en la mente o cómo puede impactar en la mente la música y el baile? También he oído, y te quería preguntar, que el bailar, por ejemplo, ayuda a, ¿cómo se dice? A detener o a, no a detener, sino a alentar ay, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, el decrecimiento cognitivo, o sea, ayuda, por ejemplo, para Alzheimer, para las personas que ya mayores, el baile que les ayuda sí, a alentar el decrease, se me fue la palabra, perdóname, Sí, sí, el pero deterioro. el deterioro, exacto. ¿Cómo funciona esto del baile y la música? O sea, ¿cómo lo conectas tú con el cerebro? Sí, sí, igual también a la gente que le gusta eso le voy a recomendar un libro Sí, hay sí, un sí, por favor. neurólogo, bueno, que ya se murió, que se llama Oliver Sacks, Uy, que es muy, muy, muy impresionante él, que tiene Musicology. un libro, Musicofilia se llama, Musicofilia, aquí lo Tales of tengo. Music and the Brain o algo Sí, así, es una muy, maravilla. muy bueno. Y justo él hizo mucho, hay una película que tiene, bueno, que hicieron con base en sus estudios que se llama Despertares, creo, Awakenings. algo así. Sí, 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 sí. y él también vio que la gente con parkinsonismo o Ujú. con Parkinson, que muchas veces tiene estos problemas de movimiento, de coordinación con música, pueden bailar, Ajá. ¿no? Y decía, ¿cómo no puedes caminar, pero te pongo música y puedes bailar? Sí, 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 sí. Este, y bueno, regresando al tema, sí, o sea, hay cosas que son muy, muy impresionantes, la música es una de ellas. También tocar un instrumento es buenísimo para el cerebro porque prendes como activa varios lugares al mismo tiempo. Igual la parte de la danza también, y es una parte justamente como para mantener a tu cerebro activo, y joven, o sea, que Ujú. no se vaya deteriorando. em, Esta parte de la música, pero sí digo, ese libro lo explica mucho mejor que yo, Sí, eh, es buenísimo. pero Oye, ciertamente la música y la danza y tocar un instrumento son espectaculares para el cerebro y los efectos que pueden tener justo en gente en coma también que le ponen música, wow. en muchas otras cosas. Oye, pues, curiosamente, el invitado del capítulo anterior es un doctor que se llama Jesús. Ay, su apellido se me va, pero ahorita te digo. Bueno, él es neurocirujano y además compositor de música. Órale. Y es neurocirujano a cerebro abierto, a Ujú. cráneo abierto. Y, y salió, se volvió viral porque sacó un estudio que el reggaetón causaba más actividad cerebral que la música clásica. Entonces lo entrevistaron por todos lados y justamente hablamos también de Oliver Sacks y de musicofilia, etcétera. Entonces, mira, qué curioso que lo hayamos conectado. Sí, Luego te sí, lo voy sí, a, te lo sí, voy a presentar para platicar con él. Es más, claro, deberíamos hacer como padrísimo. hacemos un live con los dos y platicamos de la música y el baile, ¿no? Padrísimo. Pues muy bien, Janet. Oye, y ya para despedirnos, yo quisiera decirle a todos los que nos están escuchando
que no se pueden perder el Instagram de Janet, que ahorita se los voy a poner aquí en pantalla a los que nos están viendo. Y a los que no nos están viendo, por favor, busquen su Instagram, es una joya, porque aparte está muy bonito, tiene unos posts muy bonitos y la información es una joya. Me encantó y ya soy fan número uno de Janet y de su Instagram. Yo ahora que la conocí, más todavía. Entonces, síganla. Y además, ¿dónde más te podemos seguir, Janet? Cuéntanos. Pues sí, en Instagram, ahí estoy como Neurofeedback MX, o igual con mi nombre. Eh, y pues ya ahí está todo mi contacto de mi correo, mi número de teléfono, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere alguna bibliografía de algo de lo que se habló, o eso, tienen alguna duda del cerebro, de algo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto me pueden contactar. Padrísimo, Janet, padrísimo. Oye, ¿y tus libros favoritos? Ahorita ya nos comentaste de The Brain That Changed Itself, de Musicofilia. ¿Algún otro que te venga a la mente? Hay uno que se llama The Body Keeps the Score, que es más como de trauma, pero si hay gente que nos está escuchando o viendo y que ha sufrido como de alguna situación así difícil, complicada, traumática, vale la pena leerlo también. Pero definitivamente mi favorito es el de la neuroplasticidad hoy en día. Ok, ok, buenísimo, buenísimo. Pues ahí se los vamos a poner en las notas del episodio, no dejen de verlas. Y Janet, y ya para despedirnos, ya sé que ya lo dije 3 veces, ya para despedirnos, pero ahora sí, cuéntanos por último cómo encuentras tu flow, Janet. ¿Cómo encuentro mi flow? Pues ¿O cuál es tu justamente flow? a mí me pone en un estado de flow justamente la danza, la parte Ah, de qué de padre, bailar, sí, sí. padrísimo. O sea, sigues bailando todavía. Diferente, pero sí, más como hobby, o aquí en mi casa cuando Qué cuando tengo padre. que hacer cosas, pero sí. Ay, qué padre, qué padre. Pues sigamos bailando y sigamos fluyendo, Janet, ¿eh? Pues mil gracias por la entrevista, mil gracias por este espacio. Nos faltaron muchas cosas de platicar, pero pues eso da pie a volver a platicar contigo, Janet. Y una vez más, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Aquí está el Instagram de Janet en pantalla. Para los que nos están escuchando es @neurofeedbackmx. Y Janet, pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias otra vez. Gracias a todos los que nos están Gracias. escuchando y nos vemos en el próximo capítulo de Buscando el Flow. Yo soy Manuel del Valle y nos vemos pronto. Hasta luego.